Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 23 de agosto de 2017. Saludando a Gerardo Caetano, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Ahí está con la voz grave embromada, ¿no? Muy engripado. La garganta, gripe, directamente gripe. Directamente gripe. Bueno, sigo con Guillermo Fossati. Trato de estar lo más lejos posible eso de Gerardo. Ese anuncio de gripe, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Solidaridad. Rafael Porcecansky. Buen día para todos. Hay un límite en la solidaridad. Y para terminar, el saludo a quien es nuestra invitada esta mañana, Casilda Echeverría, abogada que integró las tertulias hace años y que hoy vuelve. ¿Cómo te va, Casilda? Hola, Emiliano, con mucho gusto vuelvo. Me encanta estar acá. Un gusto reencontrarnos. Vamos a ver cómo te va con estos compañeros de tarea. Tertulia que ya empezó, una tertulia privada durante 10 minutos. Vienen con el precalentamiento hecho ya. Bueno, Absoluto precalentamiento. vamos a ver qué sale entonces. El director ejecutivo de la Fundación Edu UI21, Fernando Filgueira, respaldó la iniciativa del Consejo de Educación Secundaria de modificar el sistema de elección de horas docentes y llamó al CODICEN a tomar cartas en el asunto luego de que la directora general de secundaria, Celsa Puente, decidiera abandonar la propuesta a raíz de la negativa de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Ustedes saben, el Consejo procuraba que a partir de este año la elección de horas docentes se hiciera por 2 años y no por 1 como se realiza actualmente. Buscaba mejorar las condiciones educativas por esa vía. FENAPES rechazó la iniciativa del Consejo de Secundaria porque entiende que no están dadas las condiciones para ir adelante con esa modificación. Charlábamos del tema recién con el profesor Robert Silva, consejero de la ANEP, electo por los docentes, que propuso que el asunto se tratara hoy en el Consejo y lo van a debatir con las autoridades de secundaria. Entiende que debe revertirse este paso, que hay que encararlo de otra forma, pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Quién empieza? ¿Gerardo? Bueno, yo creo que hay límites en todos los ámbitos de la sociedad y particularmente en la dimensión de una sociedad democrática hay límites. No puede ser que un sindicato, que tiene toda la legitimidad que tienen los sindicatos, que hay que defender, que hay que potenciar, que hay que profundizar, bueno, sin embargo, comience a vetar políticas públicas sustentadas en la razón y con una argumentación tan floja, porque esta es una discusión que se viene dando desde hace mucho tiempo. Entonces uno está tentado a preguntar, bueno, no están dadas las condiciones. ¿Qué condiciones? ¿Las objetivas? ¿Las subjetivas? Bueno, hacen un listado de argumentos, incluso basándose en resoluciones de la ATD, la Asamblea Técnico Docente de Secundaria, que yo estuve repasando y efectivamente es contraria a este cambio. Bárbaro. Pero ¿quién es el que gobierna y quién es el gobernado? Acá hay una legitimidad que viene de las urnas, que viene de la designación por parte del gobierno, que incluso viene de la legitimidad de que los consejos tienen representación de los docentes, y que viene también de la fundamentación de la deliberación de una propuesta que es racional. En el mundo se defiende, y esta es una idea sobre la que hemos insistido tanto, la figura del docente cargo, y justamente se quiere terminar con la figura del docente ómnibus, que tiene 3 horas acá, 5 horas allá, 6 horas allá. Se busca instalar a los docentes en un centro educativo para que puedan desplegar una tarea realmente profunda. Esto que lo estamos discutiendo desde hace tanto tiempo, esto que es una pauta en donde la enorme mayoría de la población, sus partidos, los técnicos de la enseñanza coinciden, resulta que a 2 años que termine el tercer gobierno del Frente Amplio, hay un veto. Ojo, y no era un cambio radical y completo, era un plan piloto, ¿no? Era un plan piloto. Entonces, realmente, creo que hay un límite y celebro que a instancias de muchos actores esto se discuta al máximo nivel y que, bueno, se replantee. Guillermo, tú estás en estos temas de la educación desde hace años. Tiene varias cosas. Es decir, por un lado, esto no es nuevo. El Partido Nacional estaba en la propuesta del partido en las últimas elecciones, precisamente cambiar el sistema de elección de horas docentes y pasarlo a un sistema de 2 años. Por lo tanto, y ya tuvo resistencias en ese entonces, resistencias bastante marcadas. Por lo tanto, es un tema recurrente. Y lo lamentable es que en un tema tan sencillo, no encontrar soluciones, uno se pregunta
¿Dónde queda, por ejemplo, imaginarse el cambio del ADN de la educación, con toda la transformación tremenda que requiere en varios aspectos, cuando te encontrás con un aspecto tan menor y encuentras este tipo de resistencias? Pero aparte... La profesora Puente decía ayer, nosotros estamos implementando cambios, hemos logrado avances, pero eso sí, no queremos hacerlo a contrapelo, decía, no queremos hacerlo sin el consenso con los docentes. Claro, lo que pasa es que necesariamente para cuando tú necesitas hacer una transformación efectiva y sustancial del sistema, vas a encontrarte resistencias y el sistema tiene que tener la capacidad para neutralizar ese tipo de resistencia. Caso contrario, estás condenado siempre a un ritmo realmente que no va con el mundo. Y este es un primer punto, porque el sistema de elección de horas docentes tiene otros varios problemas. Yo noté algunos aspectos para considerar. Por ejemplo, la distribución de los recursos tiene un perfil regresivo en los liceos públicos. Es decir, faltan más recursos en los liceos de contexto más desfavorable. La razón está vinculada a la elección de horas. La elección de horas se hace fundamentalmente por la antigüedad del docente. Y unido a la antigüedad está el mayor salario. Por lo tanto, y eligen los contextos menos críticos. Por lo tanto, en realidad, el propio sistema atenta también contra una atención privilegiada, si se quiere, para los sectores más vulnerables. Curiosamente, ahí tenés un punto muy delicado que debería ser considerado de una manera diferente. Ese es un aspecto. Podría mencionar otros tantos aspectos. También atenta, por ejemplo, contra la formación de estabilidad institucional. Es decir, tú necesitas equipos estables que estén trabajando firme, no podés estar sometido a rotación todos los años. Esa rotación está generando esa inestabilidad a nivel de los centros educativos, con todas las consecuencias que eso tiene, porque no generás comunidades educativas que puedan realmente llevar adelante y que se puedan identificar con un proyecto, llevándolo adelante para que todos lo sientan como propio, ¿no? O sea, puedan adueñar de ese tipo de Ahora, ¿vieron por dónde vienen los argumentos de FENAPES? A su vez, basándose en la ATD. Leo acá, ATD de secundaria, dice... no se genera un cuerpo docente estable por la fuerza. Los profesores se integran de manera natural a los centros que desean de acuerdo a diversas variables, clima y condiciones de trabajo, recursos disponibles, distancias, etc. Además, el sistema presenta diversas circunstancias como la supresión o creación de grupos, la diversidad de planes existentes en el sistema y su extensión en los años siguientes, la inauguración de liceos, jubilaciones, traslados, pasajes de docentes a otras tareas, pasajes de grado o pases en comisión condicionan la elección del docente. Si se elige horas por 2 o más años, debe esperar este tiempo para cambiar su situación laboral. Esto dice la ATD, no FENAPES. Pero yo creo que hay que... Perdón, Cecilia. ¿La dama o Rafael? ¿Quién? Yo creo que la dama. La dejamos aquí. Te dejaron afuera. Como Rafael. ustedes digan. Que hable Casilda. Bueno, vamos. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo totalmente con los dos contertulios que hablaron antes, pero yo quisiera resaltar 2 puntos fundamentales. Uno, creo que en este país se le da mucha importancia a la antigüedad en todos los ámbitos laborales y para mí no es un aspecto único fundamental. Sí es un aspecto a considerar, pero nunca jamás un aspecto relevante como para considerar. En el caso de la enseñanza, justamente los de mayor antigüedad resuelven dónde van y eligen dónde van, dejando a los más nuevos, como decía Gerardo, probablemente en los lugares donde más se requiere experiencia. Así que ese es un primer punto que no estoy de acuerdo. Y segundo punto, es increíble que la democracia no sea entendida en su real dimensión. Lo que es elegido por el pueblo es quien debe gobernar. No puede ser que un sindicato diga que no va a aceptar una medida X y que por lo tanto las autoridades vayan para atrás. Me parece algo incomprensible. Que negocien, que traten de buscar algún acuerdo en otra cosa, estaría de acuerdo, pero nunca que vayan para atrás y que larguen la toalla, no me parece. Pero además, como tercer punto, me parece que no es un tema tan fundamental. Estamos hablando de una enseñanza perimida, donde los programas no están adaptados a la modernidad, donde los chicos dejan la enseñanza porque no tienen interés en lo que se les enseña. Entonces, que estemos discutiendo año tras año quiénes son los maestros que van a elegir y por cuánto tiempo van a elegir, me parece incomprensible. Dijiste maestros y aprovecho para
Sí, corregir, profesores. entre Profesores. comillas. No, porque el profesor Robert Silva destacaba más temprano que los maestros eligen por 2 o 3 años. Ujú. Claro, claro. Sí, sí, Desde profesores. hace tiempo. Él decía que la ATD de secundaria se entienda con la ATD de primaria, porque por lo visto en primaria esos inconvenientes, no sé, no existen o no se notan. Sí, ¿no? sí, estamos hablando de secundaria y dije maestros No, en pero términos servía generales. Sí, para sí, sí. agregar este otro elemento, ¿no? Correcto. En ese sentido, entonces, me parece que la enseñanza debía focalizarse en otros aspectos mucho más importantes que en estos que en el fondo tienen importancia, pero no son trascendentes. Ahora sí, Rafael. Yo quería más, yo pienso más en el bosque que en el árbol en este caso, y yo miro los últimos, no sé, 20, 25 años de la educación secundaria, en especial en Uruguay, y me hago una pregunta: ¿cómo sortear este obstáculo? Porque hay muchos sindicalismos. Hay un sindicalismo, y no todo lo que los sindicatos trancan o a veces o se niegan o a veces son proactivos y tienen propuestas. Por ejemplo, el Zunca propuso la ley de responsabilidad penal y acá las corporaciones empresariales pensaron que iba a haber un preso nuevo todos los días, y no fue así. De hecho, hoy existe la figura de prevencionista y bajaron los accidentes en el ámbito de la construcción, por ejemplo. O sea que no todo lo que hacen los sindicatos está mal. Ahora, en el tema de la educación, no me quiero quedar solo con la elección de horas. Pongo otros ejemplos. Promejora. FENAPES dijo no. Cuando Filgueira propuso una serie de elementos, marco curricular común y demás, FENAPES dijo no. Y Filgueira no se va por FENAPES, pero se hubiera ido por FENAPES. ¿Cómo Si que no se le daban hubiera ido? Claro, si realmente... Cualquiera que pretenda la llevar pregunta cosas acá adelante. es, ¿por qué Rama dijo que su reforma fracasó? Porque Rama sí se enfrentó a los sindicatos y no tuvo éxito. Porque no tuvo apoyo político. Exactamente, y yo apoyé, y él se equivocó también un poco en la No, implementación. Rama naturalmente, Sí, probablemente. Su para modalidad. hacer la cara visible, también dijo que los estancieros primero se tiraban el bote del Titanic y después iban los niños. Dijo un montón de cosas. Digo, hay por eso. de Germán Rama hay varias, pero era un Su hombre que estilo intentó, bravo. Sí, fue el único en los últimos 20 años que intentó una reforma integral de la educación. Eso hay que decirlo, y no lo pudo lograr. Ciertamente. Y además, no solo esto, en el Frente Amplio se aprobó una ley que refuerza a los sindicatos. La nueva ley de educación refuerza el sindicalismo y las trancas que puede poner los sindicatos a cualquier intento de reforma. Y yo espero que en la próxima elección, la oposición política, en lugar de hablar tanto de Bonomi, como se ha cansado de hablar de Bonomi, hable más de la educación. Porque, digamos, Tenés porque que sacarla, por lo de menos, ser un botín electoral y transformarla en lo que se suele denominar Sí. política de Estado. Exacto. Donde todos se comprometen y todos se la juegan allí. Correcto. Porque si no está frito con el tema. Y el frente se va a tener que hacer cargo de que este es un gran fracaso de gobierno. Este es el gran fracaso, especialmente de esta tercera administración, pero de las 3 administraciones. Es un gran fracaso. ¿Tú ya lo das como un fracaso o no? Absoluto fracaso. No, el Frente Amplio... ¿No dejas margen para que estén no. ocurriendo cambios positivos Algunos cuyos chicos- resultados empiecen a verse, no sé, el año que viene, Algunos etcétera? pequeños, minúsculos. El Frente Amplio ha tirado la toalla para una reforma integral del sistema educativo. Sí. Tiró la toalla. Nosotros con Guillermo fuimos revisores externos del informe del INED. Del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y el informe del INED era un informe muy sobrio. En algunos casos hasta nos pareció demasiado sobrio. Buscaba describir y registrar evidencias. Y era concluyente, contundente. Incluso, bueno, el disgusto de algunas autoridades que no fueron a la presentación del informe tiene que ver con algunas cosas que allí se decían, repito, con un lenguaje extraordinariamente austero. Por ejemplo, se señalaba que los objetivos planteados por la administración para el quinquenio en varios planos no se iban a cumplir, que había evidencia. Planteaba que entre esos objetivos que no se iban a cumplir estaba el 6% de inversión, pero que lo más grave a este respecto no era que no se llegara al 6% del producto. Lo más grave es que no se avisoraban en las autoridades de la enseñanza, sobre todo en el CODICEN, prioridades estratégicas claras. Y esto es lo más grave.
Esto es lo más grave. No solo el Partido Nacional planteó en la campaña una transformación del sistema de elección de horas. Todos los partidos, incluso el Frente Amplio. Porque esta era la idea de Fernando Filgueira, que era el consejero en materia educativa. Sí, pero los partidos no tienen la generosidad de ponerse de acuerdo porque cada uno quiere llevarse para su molino el éxito de haber transformado la educación. Pero y ¿sabes no lo lo que logran. ocurre? ¿Sabes lo que ocurre? En el periodo anterior, los partidos se pusieron de acuerdo en varias cosas. En varias cosas. Hubo 2 grandes acuerdos. El tema, yo defiendo los sindicatos. Y creo que los sindicatos uruguayos tienen una tradición virtuosa. Pero hay una doctrina dentro de los sindicatos uruguayos, que es la doctrina José de Elía, que acá se está incumpliendo. José de Elía siempre decía, cuando un sindicato establece un conflicto, primero tiene que convencer a los integrantes del sindicato. Pero ahí no basta. Después tiene que convencer a todos los trabajadores sindicalizados. Pero ahí no basta. Después tiene que persuadir al conjunto de la ciudadanía que esa conquista, ese derecho por el cual está llevando adelante un conflicto, es bueno para el conjunto de la sociedad. Yo lo que apelo es a que FENAPES hable con el resto de los trabajadores y trate de persuadir a los trabajadores, a los padres incluso de los hijos que están en los liceos de contexto crítico, porque de ellos se trata, son los más vulnerables, que esta medida de no aceptar un régimen de elección de horas por 2 años, que está unida con otras reivindicaciones, política de centro, una política de continuidad, que eso beneficia al conjunto de la sociedad y particularmente a los hijos de los trabajadores. Yo te pregunto, ¿cuál es la contrapropuesta de FENAPES? FENAPES dice que no, pero no contrapropone, claro. Pide más plata, pero eso no es contraproponer. ¿Cuál es la propuesta? Suponete que FENAPES no le guste DUI 21. ¿Está? Bueno, ok, ¿cuál es tu modelo? Pero además tú dijiste palabras claves, que es convencer, persuadir. Claro. Y acá yo lo que siento es que es atropellar, que es muy distinto, imponer. Entonces, además hay un tema institucional. Yo no creo que la educación tenga que tener tanta descentralización entre uno y otro de los, como decía Emiliano, hay que ponerse de acuerdo entre primaria y secundaria, entre el poder central y los poderes desconcentrados. Entre los tirones de ellos mismos, más allá del tema sindical, es una cosa que nadie se puede poner de acuerdo. Con respecto a los sindicatos, yo creo que los sindicatos, por supuesto, son útiles tanto para los trabajadores como para los empresarios, o en este caso para los dirigentes de la educación. El tema es si son representativos, si realmente son representativos, y si las resoluciones que toman realmente representan al total y al conjunto de todos. Eso es lo que nunca se sabe, porque viste cómo se toman las mayorías, que lo decíamos fuera del aire. Primero se hace una primera votación a ver si se logran el 50% más 1 de las entidades confederadas. Pero si eso no se logra, es con la mayoría de presentes. Es el eterno problema de los sindicatos. No en todos los sindicatos. No, estamos hablando de FENAPES. No estoy hablando de los estatutos de FENAPES. Que es una federación. Que es una federación, justamente. Entonces, eso para mí, hasta que no entendamos que los sindicatos deben representar a la mayoría y lo deben de hacer en forma democrática, siempre queda esa duda. Hay una cosa interesante, ¿no? Yo estuve 2 veces en Finlandia viendo el sistema educativo de Finlandia, ¿no? Y en una de las oportunidades, interactuando con las autoridades, con las máximas autoridades del sistema educativo de Finlandia, les hice esa pregunta. Les hice la pregunta directamente de cómo convivían y cómo trataban y cómo buscaban soluciones con la resistencia que podrían enfrentar por parte de los sindicatos. Entonces, perplejidad, se quedaron mirando y entre ellos conversaban y de repente dice, pero lo que pasa es que habrá sido a mediados de la década del 80 que tuvimos el último conflicto. Y eso me dejó como pensando, como diciendo, bueno, ¿qué sucede? Es que tenemos una tendencia muy particular por el cual las chacritas de poder son tan fuertes que
efectivamente al final es, si decís algo, antes de siquiera escucharte, aparece el no, Y el aparece la resistencia. 92% de la enseñanza en Finlandia es pública. Exacto, más del 92, el 95%. Lo cual demuestra que hay sindicalismos y sindicalismos. Exactamente. Lo cual Obvio. porque Exactamente. el sindicalismo de las socialdemocracias Por nórdicas es supuesto, una cosa. Por supuesto, Claro. por supuesto. Y el Claro. nuestro es otra. Y el de Argentina es otra más. Ojo. Y el de Argentina Ojo. es otra más. Y O sea, nuestro Bien sindicalismo dicho. no tiene el mejor espejo en FENAPES. La tradición sindical uruguaya es una buena tradición. Es una buena tradición. Hay de todo. Hay de todo, pero sobre todo hay de lo mejor. Hay de lo mejor. Y comparemos. Yo quiero que aquí no trabajemos a partir de la actitud de un sindicato muy especial, derivar una generalización No, para que nada. a todos, Eso que a todos para casos nada. es injusta. No. Hay claro. muchos oyentes que van por ese lado. Laura, por ejemplo, dice: como docente de larga data y gremialista, considero que los dirigentes de ahora no nos representan a cientos de nosotros, que estamos de acuerdo desde hace años con el cambio, con la permanencia de los profesores en un centro. Es la única forma de crear comunidad educativa Exacto, integrada. exacto. Me da tristeza tanta ceguera u otras razones, etc. Eso es lo que hay que defender. Está bien, Claro. pero A ese que- la profesora Perdón, Gerardo. la profesora Puente decía ayer cuando la entrevistábamos que cuando recorre el liceo se encuentra con esta opinión, se la encuentra todo el tiempo. El profesor Robert Silva hoy decía que el equipo que trabaja con él, que lo apoyó para llegar al CODICEN, el equipo de docentes también está en esa posición. Ahora, después Y Celsa Puentes, lo que Viene de figura, allí. la resolución que surge es esta, La de los FENAPES. dirigentes. justamente, Bueno, por eso Celsa hay que ver Puentes, si representa. Bueno, pero, Celsa representativo. Puentes, pero entonces, ¿cuál es la solución? Acá hay dos temas, ¿no? O los profesores se involucran y participan en el gremio Claro. y cambian el rumbo, por lo visto no lo están haciendo, bueno, Robert Silva está o se va. porque hubo participación. Bueno, ahí está, hubo una señal en ese sentido. Sí, sí. La otra solución es implementar o eventualmente intentar alguna forma de plebiscito, entre comillas, ¿no? En el que voten todos los docentes, en el que no resuelva el gremio. De todos modos, en el medio hay el Consejo y la negociación colectiva, ¿no? FENAPES está amparándose en la negociación colectiva, en lo que se dispuso como creación de una comisión bipartita donde hay que acordar las condiciones, etcétera. Como que este sistema, firmado en noviembre de 2015 en el Ministerio de Trabajo, no sé si habilita a que el tema se resuelva por una consulta directa a los docentes. Hay una sobreinterpretación. Yo quiero remitirme a Celsa Puente. ¿Por qué advierto que esta resignación? Porque Celsa Puente dice, bueno, Es una marcha atrás. No me con resigno agrado, a seguir. No con agrado, claro. No puedo entender por qué beneficia a los docentes, beneficia a la educación. Claro, claro. Celsa Puente no es una persona floja. Es una mujer que desde las direcciones estaba ya desde el periodo anterior defendiendo Y que este tuvo más de tipo un de roce principios. con FENAPES. Tuvo roces brutales, la estuvieron por desgremializar, la atacaron, le dijeron las cosas más duras. No es una persona a la que se le pueda acusar de blandura, a la que se la pueda decir que es inconsistente. No, es una persona que está allí porque demostró firmeza y convicción. Entonces me resulta realmente muy preocupante que una persona como Celsa Puentes, finalmente, a mitad de un periodo, diga, no puedo Yo más. insisto con este tema. En el año 2019 la oposición está obligada, a mi criterio, a poner este tema sobre la mesa y el Frente Amplio está obligado a explicarle a la ciudadanía por qué no cambió el ADN de la educación en esta tercera administración como había prometido y qué piensa hacer si logra una cuarta administración. ¿Qué va a hacer de diferente Pero si logra No una cuarta utilicemos pero la para- metáfora pero- del cambio de ADN que Sí, es sí, equivocada. sí, yo Sí, estoy sí, de sí. acuerdo. Justo iba a decir lo mismo. Olvídense, ¿qué piensa hacer para generar Bueno, una pero- reforma pero- integral? Una reforma integral. Pero quitemos el Le concepto. debe una explicación a la pero, ciudadanía. quitemos Frente el Amplio. concepto del ADN y salgamos de esta administración y una administración atrás, la de Mujica. Arrancó con educación más educación más educación. Y cuando terminó, Mujica, con esa característica que tiene, señaló, no me la llevaron. Y no se debe a la oposición. Mis propios compañeros no me la llevaron. Bueno, utilicen la metáfora Para- que quieren, pero yo les digo el dato simple. 33% solamente de los jóvenes terminan el bachillerato. ¿Está? Quiero que el Frente Amplio está obligado a explicarle a la ciudadanía cómo harían una cuarta administración, porque en esta ya dije, ya tiró la toalla, cómo harían una cuarta administración y qué haría diferente para lograr que esa cifra entre tantas otras mejore.
La educación es la mejor forma de movilidad social y eso es lo que se está dejando de lado y esa es la tristeza más grande que yo siento por este país. Antes de cerrar y en función de algunos momentos de este debate, incorporo este mensaje que llega desde la audiencia. Mónica aclara a propósito de lo que se dijo sobre antigüedad en la elección de horas. La elección de horas no se hace fundamentalmente por antigüedad, se hace por antigüedad calificada. El máximo es 140 puntos y se integra así: 100 por calificación anual, 20 por antigüedad, 20 por asiduidad. Dice la oyente que está metida en el tema. Buena corrección. Uh-huh.